Sabemos que el ADN contiene instrucciones para construir un ser vivo, ¿cierto? Pero ¿cómo se convierte el ADN en un ser vivo? El principio fundamental es el siguiente. Un fragmento del ADN se copia o transcribe en una molécula llamada ácido ribonucleico mensajero, o ARNM, para abreviar. Es a partir del ARN mensajero que unas estructuras llamadas ribosomas sintetizan o producen las proteínas. Antes de explicar el proceso, es importante recordar que, a diferencia del ADN que se compone de dos hebras, el ARN es una molécula de una sola hebra o cadena de nucleótidos. En el ADN, cada nucleótido está formado por un azúcar desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. En contraste, el ARN forma sus nucleótidos utilizando una azúcar ribosa. Por esta razón molecular, el ARN emplea la base nitrogenada uracilo en lugar de la timina del ADN, pero ambas bases son, digamos, equivalentes. El ADN se aloja en el núcleo de la membrana de la célula eucariota y en el nucleoide sin membrana de la célula procariota. Por cuestiones que no vamos a detallar aquí, el ADN no puede pasar directamente del núcleo o nucleoide al citoplasma, donde se encuentran los ribosomas. Sin embargo, los fragmentos de ADN, transcritos en forma de ARN, sí pueden salir de allí para llevar la información o mensaje al citoplasma. Debido a lo anterior, es que a este ácido ribonucleico se le llama ARN mensajero o ARNM. Para copiar o transcribir un fragmento de ADN en ARN, basta con usar una de las hebras del primero como molde. El proceso de transcripción es más complejo en células eucariotas que en células procariotas, pero, para simplificarlo, lo explicaremos de manera general, es decir, con los puntos esenciales válidos en ambos casos. Bien, en la transcripción siempre hay una enzima llamada ARN polimerasa, que se desplaza en una dirección molecular específica sobre la hebra molde. En su recorrido por la hebra molde, la ARN polimerasa va construyendo o ensamblando la hebra del ARN mensajero. La transcripción o formación de ARN mensajero tiene 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. La primera etapa, que es la iniciación, consiste en indicar a la ARN polimerasa en qué punto de la secuencia de ADN debe iniciar la transcripción o síntesis de ARN. Existen secuencias de bases nitrogenadas en el ADN, llamadas centros promotores, que le indican a esta enzima dónde iniciar la transcripción o copia en forma de ARN. La ARN polimerasa se une a estos centros promotores y forma una burbuja de transcripción, donde en cooperación con otras enzimas comienza a desenrollar parcialmente la molécula del ADN. Aquí vemos las hebras desenrolladas en la burbuja de transcripción y las bases nitrogenadas representadas con la primera letra de su nombre. Recordemos que, en el ADN, cada una de las bases nitrogenadas de una hebra hace pareja con una base específica de la otra. En el ADN, estas parejas siempre son adenina con timina y guanina con citosina. Las bases se unen a través de puentes de hidrógeno, pero en la transcripción estos enlaces se rompen por la acción enzimática. Dado que el ARN mensajero es una especie de negativo del ADN, en la burbuja de transcripción se construye la cadena única del ARN mensajero en sentido inverso al de la hebra molde. En la etapa de iniciación, la ARN polimerasa ensambla los primeros ribonucleótidos o nucleótidos de ARN que se encuentran en el núcleo o en el nucleótido según el tipo de célula. La enzima selecciona los ribonucleótidos que corresponden a cada una de las bases nitrogenadas del molde. ¿Recuerdas que antes mencionamos que en el ARN el uracilo sustituye a la timina? Esto significa que si la ARN polimerasa encuentra una adenina en la hebra molde, lo que hace es colocar un ribonucleótido que contenga uracilo en la hebra de ARN que está ensamblando.
Cuando hay suficientes ribonucleótidos y la cadena del ARN no se rompe, la ARN polimerasa se libera del centro promotor y avanza por la hebra molde, causando la elongación. En la elongación, la ARN polimerasa continúa su recorrido por la hebra molde mientras ensambla el resto de ribonucleótidos. En la parte posterior de la burbuja de transcripción, la hebra molde de ADN se reúne de nuevo con su compañera original para volver a formar la doble hélice, como si fuera el extremo de un cierre. La transcripción continúa hasta que la ARN polimerasa se topa con una señal de terminación en la hebra molde del ADN. Es entonces que la burbuja de transcripción se desmonta y tanto la ARN polimerasa como el ARN mensajero recién formado se liberan. Pero, ¿y ahora qué sucede con el ARN mensajero? El ARN mensajero lleva su información codificada a los ribosomas. Los ribosomas utilizan el ARN mensajero para sintetizar proteínas en cooperación con otro tipo de ARN denominado ARN de transferencia o ARNT, para abreviar. El mensaje del ARN está cifrado en el famoso código genético, que es como un lenguaje biológico. Para formar una palabra de este código se requiere un mínimo de 3 bases nitrogenadas. A esta unidad de 3 bases nitrogenadas se le llama codón. En la síntesis de proteínas, un codón se puede traducir en un aminoácido, en una señal de inicio o en una señal de terminación del proceso de traducción.